Mi nombre es Elías, y esta es mi historia. Desde los primeros momentos de mi vida, sentí el llamado de Dios pesando sobre mí. Crecí en Tisbe, una ciudad de Galaad, siempre consciente de la presencia y soberanía del Señor. En medio de un periodo turbulento en Israel, bajo el reinado de Acab, me levanté como un profeta del Señor. Acab y su esposa, Jezabel, habían llevado al pueblo a adorar a Baal, un dios pagano, desafiando la fidelidad al verdadero Dios de Israel. Me acerqué a Acab y con la autoridad que Dios me concedió declaré: juro por el nombre del Señor, el Dios de Israel, a quien sirvo, que en los próximos años no habrá rocío ni lluvia, excepto por mi palabra. Fue un desafío audaz, pero necesario, para demostrar el poder del Señor ante la idolatría reinante. Después de esta proclamación, el Señor me orientó a esconderme junto al arroyo de Querit, al este del Jordán. Allí, los cuervos me traían pan y carne por la mañana y por la noche, y bebía del agua del arroyo. En medio de la soledad, encontré consuelo y fuerza en la constante presencia de Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, el arroyo se secó debido a la falta de lluvia. Fue entonces cuando el Señor me dijo: levántate y ve a Sarepta de Sidón y quédate allí. He ordenado a una viuda de ese lugar que te proporcione comida. Obedecí, partiendo hacia una tierra extranjera, confiando en la providencia divina. Al llegar a Sarepta, encontré a la viuda y le pedí un poco de agua y un pedazo de pan. Ella, en su humilde condición, respondió: juro por el nombre del Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina en un jarro y un poco de aceite en una vasija. En Sarepta, frente a esta viuda, siento el peso de la misión que Dios ha puesto sobre mí. Ella, con tan poco, enfrenta la adversidad con una fe que pocos poseen. Su respuesta sincera, sin adornos, solo un puñado de harina en un jarro y un poco de aceite en una vasija, es un testimonio de su cruda realidad, pero también de una confianza implícita. ¿Cómo puedo pedirle lo poco que tiene para sí y su hijo? ¿Qué significa ser un instrumento de Dios en un mundo lleno de necesidades y desesperación? ¿Será que mi presencia aquí es una carga para ella o una bendición disfrazada? Estas preguntas pesan en mi corazón mientras contemplo el significado más profundo de la providencia divina. Esta mujer, representando a tantos otros que luchan silenciosamente en sus dificultades diarias, me muestra una cara de fe que rara vez se ve en los palacios y templos. Su fe no se proclama con grandes palabras o gestos, sino en un susurro de esperanza, al borde de la resignación. Dios me guió hasta aquí, hasta esta humilde casa en Sarepta, para un propósito mayor de lo que puedo comprender ahora. En su simplicidad, esta mujer y su hijo están a punto de ser testigos de un milagro, pero quizás el verdadero milagro sea la fe inquebrantable en medio de la adversidad. Dios, en su sabiduría, eligió este lugar, esta mujer, para mostrar su poder y amor. Y yo, Elías, soy solo un mensajero, un instrumento en sus poderosas manos. Que esta experiencia en Sarepta sirva como un recordatorio humilde de que, incluso en la mayor de las necesidades, la provisión de Dios está siempre a nuestro alcance, a menudo de maneras que no esperamos o entendemos de inmediato. Entonces dije a la viuda: no tengas miedo, ve a casa y haz lo que dijiste, pero primero haz un pequeño pan con lo que tienes y tráelo para mí. Luego haz algo para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor, el Dios de Israel: el jarro de harina no se agotará, y la vasija de aceite no quedará vacía hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Y así fue. La viuda, su hijo y yo nos alimentamos por muchos días, y conforme a la palabra del Señor, la harina y el aceite no se agotaron. Durante mi estancia con la viuda, su hijo enfermó gravemente y falleció. Afligida, ella me confrontó, cuestionando si mi presencia había traído su pecado a la memoria, resultando en la muerte de su hijo. Tomé al niño de sus brazos, lo llevé a la habitación donde me hospedaba y lo puse en mi cama. Clamé al Señor: «Oh Señor mi Dios, también vas a traer desgracia sobre esta viuda que me acogió, haciendo morir a su hijo». Me tendí sobre el niño 3 veces y clamé al Señor: «Oh Señor mi Dios, haz volver la vida de este niño».
y el Señor escuchó mi súplica. La vida del niño volvió y revivió. Bajé con él de la habitación y se lo entregué a su madre. La viuda entonces exclamó: «Ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdadera». Después de estos eventos, el Señor me dijo: «Ve a presentarte a Acab, pues enviaré lluvia sobre la tierra». Así, me preparé para enfrentar a Acab. En el camino, encontré a Obadías, un devoto seguidor del Señor, que había escondido a 100 profetas del Señor para protegerlos de Jezabel. Obadías me reconoció y se arrodilló ante mí. Le pedí que fuera a decirle a Acab que yo estaba allí. Cuando Acab me vio, me acusó de ser el perturbador de Israel. Respondí firmemente: «No he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos del Señor y seguir a los Baales». Enfrentando a Acab, siento la tensión de la verdad contra el poder. Sus palabras, el perturbador de Israel, resuenan en mi mente, acusándome de ser la causa del tumulto en Israel. Sin embargo, sé que la verdadera perturbación viene de aquellos que abandonaron los caminos del Señor. La ironía de sus palabras no me escapa. Él, un rey que se desvió, ve en mí, un profeta de Dios, la fuente de sus problemas. Mi respuesta a él no es solo una defensa, sino un pronunciamiento profético. No he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos del Señor y seguir a los Baales. Estas palabras no son mías, sino del Señor. Llevan un peso, una autoridad que trasciende mi propia persona. Soy solo un vehículo, un mensajero de la verdad divina. En este momento, siento el peso de la responsabilidad de ser un profeta. No es una tarea fácil confrontar a un rey, denunciar su idolatría y corrupción. Hay un riesgo, un peligro inherente, pero el coraje de hablar la verdad viene de mi fe inquebrantable en el Dios de Israel. Acab, con su poder e influencia, podría fácilmente destruirme. Sin embargo, el poder terrenal no me intimida, pues sé que sirvo a un Dios que es mayor que cualquier rey o reino. Esta confrontación no es solo entre dos hombres, sino entre dos caminos de vida, el camino de la fidelidad a Dios y el camino de la apostasía e idolatría. Aquí, frente a Acab, afirmo no solo mi fe, sino también la soberanía del Dios a quien sirvo. Es un momento de verdad, un enfrentamiento entre lo sagrado y lo profano, entre la voluntad de Dios y los deseos de los hombres. Y en esta encrucijada, mi esperanza y oración es que Israel elija regresar al Señor, abandonando los falsos dioses que los llevaron al error y a la ruina. Entonces desafié a Acab a reunir a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, que comían en la mesa de Jezabel. En el monte, confronté al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo van a oscilar entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo. El pueblo, sin embargo, no respondió. Propuse entonces un desafío. Yo soy el único de los profetas del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Traigan 2 bueyes, que ellos elijan un buey, lo corten en pedazos y lo coloquen sobre la leña, pero no enciendan el fuego. Yo prepararé el otro buey y lo colocaré sobre la leña, pero tampoco encenderé el fuego. Entonces ustedes clamen por el nombre de su Dios, y yo clamaré por el nombre del Señor. El Dios que responda por fuego es Dios. Todo el pueblo estuvo de acuerdo con la propuesta. Los profetas de Baal eligieron un buey, lo prepararon y clamaron por el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, pero no hubo respuesta. Danzaban alrededor del altar que habían hecho, y yo los burlaba. Griten más fuerte. Después de todo, Él es un Dios. Tal vez esté meditando, o ocupado, o en viaje. Tal vez esté durmiendo y necesite ser despertado. Ellos gritaron cada vez más fuerte, y se mutilaron con espadas y lanzas, según su costumbre, hasta que la sangre fluyó sobre ellos. Pero no hubo respuesta, ningún sonido, nadie que respondiera. Cuando llegó mi turno, reconstruí el altar del Señor, que estaba en ruinas. Tomé 12 piedras, una para cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor había dicho: «Tu nombre será Israel». Con las piedras,
construí un altar en nombre del Señor y cavé una zanja alrededor de él. Coloqué la leña, corté el buey en pedazos y lo puse sobre la leña. Entonces dije: llenen 4 grandes jarros con agua y viértanla sobre el holocausto y sobre la leña. Después de hacerlo, ordené: háganlo de nuevo. Y lo hicieron de nuevo. Háganlo una tercera vez, ordené. Y lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar y hasta llenó la zanja. Aquí en el Monte Carmelo, frente al altar en ruinas, siento la gravedad del momento que se desarrolla. Reconstruir el altar del Señor, piedra por piedra, es un acto cargado de simbolismo y significado. Cada piedra, representando una de las tribus de Israel, es un recordatorio del pacto roto, de la unidad perdida, de la fe olvidada. Este altar, alguna vez un lugar de encuentro con Dios, ahora yace en pedazos, un reflejo del propio pueblo de Israel. Restaurar este altar es más que un acto físico, es un llamado al arrepentimiento, una invitación a la renovación del pacto con Dios. Al colocar cada piedra, siento la presencia de Dios, su tristeza por la infidelidad de su pueblo, pero también su esperanza incesante en su redención. Mientras arreglo la leña y preparo el buey para el sacrificio, pienso en la fe que este acto exige. Derramar agua sobre el altar, una y otra vez, parece un contrasentido, especialmente en tiempos de sequía, pero es una demostración poderosa de la confianza en Dios, un desafío a lo obvio, una fe que trasciende la lógica humana. Este acto, inundando el altar, no es solo para mostrar el poder de Dios, sino para eliminar cualquier duda sobre el milagro que está a punto de ocurrir. Quiero que todos vean que no hay trucos, ninguna manipulación humana, solo la pura manifestación del poder divino. Siento una mezcla de expectativa y serenidad. Sé que Dios responderá, pero también reconozco la magnitud de lo que estoy pidiendo. Estoy pidiendo una señal visible de lo invisible, un testimonio innegable de su presencia y poder. En este altar, reconstruido con fe y esperanza, estoy haciendo más que preparar un sacrificio. Estoy preparando el escenario para un encuentro entre Dios y su pueblo, un momento de revelación, de restauración, de renovación. Es un llamado para que Israel mire más allá de las circunstancias inmediatas, más allá de los falsos dioses y promesas vacías, y vuelva al único Dios verdadero que nunca abandonó a su pueblo, a pesar de sus fallas y desvíos. A la hora del sacrificio, me acerqué y oré: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que hice todas estas cosas por tu orden. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que haces volver el corazón de ellos hacia ti. De repente, el fuego del Señor cayó del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y la tierra, y también secó el agua que estaba en la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Entonces ordené que prendieran a los profetas de Baal, y ninguno de ellos escapó. Los llevamos al valle de Quisón, y allí los ejecuté. A continuación dije a Acab: «Ve, come y bebe, pues ya oigo el ruido de una fuerte lluvia». Subí a la cima del Carmelo, me incliné hasta el suelo y puse mi rostro entre las rodillas. Le dije a mi siervo que mirara hacia el mar. Fue y volvió, diciendo que no veía nada. 7 veces le mandé volver. En la 7ª vez, el siervo dijo: «Una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, está subiendo del mar». Entonces dije a Acab: «Prepara tu carro y baja, para que la lluvia no te impida». Mientras tanto, el cielo se oscureció con nubes y viento, y comenzó a caer una fuerte lluvia. Acab partió hacia Jezreel, y la mano del Señor vino sobre mí. Atando mis lomos, corrí delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Jezabel, al saber todo lo que había sucedido, juró matarme. Asustado, huí para salvar mi vida. Llegué a Beerseba, en Judá, y dejé a mi siervo allí. Solo, caminé un día por el desierto y me senté debajo de un enebro, deseando la muerte. «Ya basta, Señor», oré, «quita mi vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Entonces me acosté y dormí. A la sombra de este enebro,
siento el peso aplastante de la desolación. La amenaza de Jezabel, tan real e inminente, me empuja a un abismo de miedo y desesperación. La ironía de la situación no se me escapa. Después de demostrar el poder de Dios en el Monte Carmelo, me encuentro ahora huyendo por mi vida, abatido y sin esperanza. Ya basta, Señor, clamo en mi oración. Estas palabras son más que una súplica, son el desahogo de un alma cansada, un corazón roto por el continuo rechazo y hostilidad. El deseo de muerte que expreso es el culmen del agotamiento, una señal de mi humanidad vulnerable. Reflexionando sobre mi viaje hasta aquí, cuestiono el impacto de mis acciones. El milagro en el Carmelo, la lluvia tras años de sequía, el desafío a los profetas de Baal, todo parece tan lejano ahora, eclipsado por la sombra de la muerte que se cierne sobre mí. No soy mejor que mis antepasados, pienso. Ellos también enfrentaron persecuciones, sufrieron y finalmente encontraron su fin. ¿Será que mi destino será el mismo? Tumbado aquí, bajo este enebro, siento una soledad profunda, una sensación de abandono. ¿Dónde está Dios ahora, en este mi momento de mayor necesidad? ¿Será que mi fe ha sido en vano? Las victorias y milagros del pasado parecen tan distantes, casi irreales, frente al miedo y la incertidumbre que ahora enfrento. Este momento de desesperación, sin embargo, revela también la verdad de la condición humana. No importa cuán fuerte, cuán dedicado, cada uno de nosotros tiene sus límites, su punto de ruptura. La fe no nos hace inmunes al miedo o al cansancio. Nos ofrece, eso sí, un refugio, una promesa de presencia, incluso en las sombras más oscuras de la vida. Al entregarme al sueño, bajo este enebro, entrego también mi espíritu a Dios, con la esperanza de que, incluso en mi más profundo desespero, su misericordia y amor todavía puedan alcanzarme. Mientras dormía debajo del enebro, un ángel me tocó y dijo: «Levántate y come». Miré a mi alrededor y allí, cerca de mi cabeza, había un pan cocido sobre brasas calientes y un jarro de agua. Comí y bebí, y volví a acostarme. El ángel del Señor volvió por segunda vez, me tocó y dijo: «Levántate y come, porque el viaje será muy largo para ti». Fortalecido por la comida, viajé 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí, entré en una cueva y pasé la noche. La palabra del Señor vino a mí. «¿Qué haces aquí, Elías?», respondí. «He sido muy celoso por el Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas a espada. Soy el único que queda, y ahora quieren quitarme la vida». Entonces él me dijo: «Sal y quédate en el monte en presencia del Señor, pues el Señor va a pasar». Un gran y fuerte viento, que partía los montes y quebraba las rocas, pasó delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó un suave susurro. Cuando lo oí, cubrí mi rostro con el manto y salí, quedándome en la entrada de la cueva. Entonces una voz me dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Repetí: «He sido muy celoso por el Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas a espada. Soy el único que queda, y ahora quieren quitarme la vida». El Señor entonces me instruyó a regresar por el camino que vine, y a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para sucederme como profeta. El Señor también me aseguró que había preservado a 7000 en Israel que no se habían inclinado ante Baal. Mientras sigo las instrucciones del Señor, una nueva sensación de propósito se instala en mi corazón. Este llamado para ungir a Hazael, a Jehú y a Eliseo no es solo una serie de tareas a cumplir. Es un signo de la obra continua de Dios en la historia. Con cada paso, cada unción, me siento como parte de un plan mayor, un diseño divino que se despliega a través de los siglos. Ungir a Hazael como rey de Siria y a Jehú como rey de Israel lleva un peso político y espiritual significativo.
Es una intervención directa en los asuntos de los reinos, un cambio de poder ordenado por el propio Dios. Pienso en los impactos y las transformaciones que estas acciones traerán, las olas de cambio que emanarán por toda la región. Es una responsabilidad inmensa y al mismo tiempo un recordatorio de la soberanía de Dios sobre las naciones. El acto de ungir a Eliseo como mi sucesor es particularmente emotivo. Veo en este joven no solo el futuro de la profecía en Israel, sino también la continuidad de la misión que comencé. Eliseo llevará la antorcha adelante, hablando la verdad al poder, desafiando la idolatría y recordando a Israel su Dios. En Eliseo veo la promesa de Dios renovándose, la llama de la fe pasando a la próxima generación, la revelación de que Dios ha preservado a 7.000 en Israel que no se han inclinado ante Baal es una fuente de gran consuelo y aliento. En mi momento de mayor desesperación me sentí solo, como si fuera el último fiel restante. Ahora veo que no estoy solo. Hay un remanente, una comunidad de fe que ha permanecido firme, a pesar de las presiones y tentaciones. Esto no es solo una noticia reconfortante, es un recordatorio de la fidelidad de Dios, de que incluso en los momentos más oscuros, Él preserva un pueblo para sí. Este nuevo capítulo en mi viaje, impregnado de unciones y promesas, renueva mi fe y enfoque. Entiendo ahora que, incluso cuando me siento perdido, Dios está obrando, tejiendo los hilos de la historia en una tapicería mayor de lo que cualquiera de nosotros puede ver o entender. Mi tarea entonces es confiar, obedecer y seguir adelante, sabiendo que formo parte de algo mucho mayor que mi propia historia. Seguí las instrucciones del Señor y partí para encontrar a Eliseo, hijo de Safat. Lo encontré arando con 12 yuntas de bueyes, y él estaba con la 12ª. Al pasar por él, lancé mi manto sobre él. Eliseo dejó entonces los bueyes y corrió hacia mí. «Déjame despedirme de mi padre y de mi madre, y luego te seguiré», dijo él. Yo respondí: «Ve y vuelve. Recuerda lo que hice contigo». Eliseo se despidió de su familia, tomó la yunta de bueyes y los sacrificó. Usó los equipos de arar para cocinar la carne y la dio al pueblo, y ellos comieron. Después de eso, se levantó, partió y comenzó a seguirme. Algún tiempo después, fui confrontado nuevamente por Acab. Nabot, un jezreelita, poseía una viña en Jezreel, cerca del palacio de Acab. Acab quería la viña para transformarla en un jardín de hortalizas, ya que estaba cerca de su palacio. Ofreció a Nabot un mejor precio o una viña mejor a cambio, pero Nabot se negó diciendo: «El Señor me libre de darte la herencia de mis antepasados». Jezabel entonces tramó para que Nabot fuera falsamente acusado y ejecutado, permitiendo a Acab tomar posesión de la viña. El Señor me envió a Acab y lo encontré en la viña de Nabot. Le dije: «¿Has asesinado y también tomado posesión?», y profeticé: «En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu propia sangre». Acab se humilló ante el Señor después de escuchar mi profecía, rasgando sus ropas, vistiéndose de saco y ayunando. El Señor entonces me dijo: «¿Has visto cómo Acab se ha humillado ante mí? Por eso, no traeré el desastre durante su vida, sino en la vida de su hijo». Observo a Acab, el rey de Israel, en un estado de humillación y arrepentimiento ante el Señor, y no puedo dejar de sentirme perplejo y de cierta manera conmovido. Este es el mismo Acab que se entregó a la idolatría, que permitió a Jezabel perseguir a los profetas del Señor, y aún así, aquí está él, rasgando sus ropas, vistiéndose de saco y ayunando en señal de arrepentimiento. La reacción de Dios a este gesto de Acab es reveladora. Reconoce la humillación de Acab y decide aplazar el desastre que había profetizado. Esto me hace reflexionar sobre la naturaleza de la misericordia divina. Dios, en su justicia, siempre está listo para perdonar y aplazar el castigo cuando hay un arrepentimiento genuino. Esto muestra que, incluso en las almas más oscuras, hay espacio para la redención, si hay un verdadero retorno a Dios. Al mismo tiempo, esta situación ilustra la complejidad de la justicia divina. El aplazamiento del desastre para la vida del hijo de Acab, en lugar de eliminar completamente el castigo,
me hace pensar en las consecuencias generacionales del pecado y de la injusticia. La maldad de un líder no solo afecta a él mismo, sino que puede tener ramificaciones que se extienden por generaciones. Esta dinámica entre justicia y misericordia, entre consecuencias inmediatas y aplazadas, es un misterio que a menudo me escapa. Sin embargo, sirve como un recordatorio de que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y que su entendimiento va más allá de lo que podemos comprender. La humildad de Acab, aunque tardía, y la respuesta de Dios me recuerdan que nunca es tarde para arrepentirse, y que Dios siempre está listo para escuchar y responder a un corazón contrito. Esta lección es un llamado para todos nosotros, para siempre recordar buscar a Dios con sinceridad, reconociendo nuestros errores y buscando su misericordia. Mis días continuaron siendo marcados por confrontaciones y mensajes proféticos. Hubo un episodio en el que Ocozías, hijo de Acab, cayó del balcón de su palacio en Samaria y quedó gravemente herido. Envió mensajeros para consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, sobre su recuperación. Sin embargo, el ángel del Señor me instruyó a interceptar a los mensajeros del rey y a preguntarles: ¿es porque no hay Dios en Israel que van a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor: no saldrás de la cama donde estás acostado, ciertamente morirás. Los mensajeros regresaron a Ocozías, quien, al saber que yo era el responsable del mensaje, envió un capitán con 50 hombres para arrestarme. El capitán me encontró sentado en lo alto de un monte y dijo: «Hombre de Dios, el rey dice, baja». Pero respondí: «Si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y consuma a ti y a tus 50 hombres». Y el fuego descendió del cielo y los consumió. Ocozías envió otro capitán con sus 50 hombres, y ocurrió lo mismo. En el tercer grupo, el capitán se arrodilló ante mí y suplicó por su vida y la de sus hombres. El ángel del Señor me dijo que fuera con él, así que bajé y repetí a Ocozías la misma profecía, que moriría en su cama, y así sucedió. Mis últimos días en la tierra se aproximaban. Yo y Eliseo partimos de Gilgal. Le dije a Eliseo que se quedara, pues el Señor me había enviado a Betel. Pero Eliseo respondió: «Juro por el nombre del Señor y por tu vida que no te dejaré». Así, fuimos juntos a Betel. Los profetas de Betel vinieron a Eliseo y le dijeron: «¿Sabes que el Señor va a llevar a tu maestro hoy?». Y él respondió: «Sí, lo sé, guardad silencio». De Betel, el Señor me envió a Jericó, y de Jericó al Jordán. En cada lugar Eliseo insistió en acompañarme, y los profetas locales repetían el mismo mensaje sobre mi inminente partida. Al llegar al Jordán, 50 profetas nos observaban a distancia. Tomé mi manto, lo enrollé y golpeé las aguas. Se dividieron a un lado y al otro, y cruzamos en tierra seca. Mientras viajo de Betel a Jericó y de allí al Jordán, siento la proximidad de un final que se acerca. Con cada paso, cada parada, la presencia fiel de Eliseo a mi lado es un recordatorio constante de que mi jornada terrenal está llegando a su clímax. Los profetas locales, con sus palabras sobre mi inminente partida, añaden un tono solemne a cada encuentro. Hay una cierta belleza en esta peregrinación final, marcada por despedidas y la transmisión de un legado. Observo a Eliseo, veo su determinación en no dejarme, y siento una mezcla de orgullo y tristeza. Él representa la continuidad del trabajo que comencé, la perpetuación de la palabra del Señor en Israel. Su lealtad no es solo hacia mí, sino hacia el llamado que Dios ha puesto en su vida. Al llegar al Jordán, con 50 profetas observando a distancia, siento la magnitud del momento. El acto de dividir las aguas del Jordán, un milagro que eco al poderoso hecho de Moisés, es más que una señal de autoridad profética. Es una demostración física de la presencia y el poder de Dios que acompaña a sus siervos. Enrollar el manto y golpear las aguas es un gesto cargado de simbolismo. Este manto, que pronto pasaré a Eliseo, es un símbolo del llamado profético, un manto de responsabilidad, de poder y de servicio a Dios. Al ver las aguas dividiéndose, siento una mezcla de emoción y serenidad. Es una señal de que Dios está conmigo hasta el final, confirmando mi misión
y preparando el camino para los que vendrán después de mí. Esta jornada final es un tiempo de reflexión y anticipación. Reflexión sobre la vida que viví, los desafíos que enfrenté y la fidelidad de Dios en cada etapa. Anticipación de lo que está por venir, no solo para mí, sino para Eliseo y para Israel. Cruzar el Jordán en tierra seca es un paso final, un cierre simbólico de un capítulo, pero también el inicio de algo nuevo, algo que Dios continuará haciendo mucho después de mi partida. Después de cruzar el Jordán, Eliseo me dijo: «Pídeme lo que quieras antes de que sea llevado lejos de ti». Le pregunté: «¿Qué quieres?». Eliseo respondió: «Que se me conceda una doble porción de tu espíritu». Dije: «Has pedido algo difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, te será concedido. Si no, no sucederá». Mientras caminamos juntos, Eliseo y yo, después de cruzar el Jordán, sus palabras resuenan en mi corazón. «Pídeme lo que quieras antes de que sea llevado lejos de ti». Esta es una pregunta cargada de significado, una oportunidad para que Eliseo exprese el deseo más profundo de su corazón. Cuando Eliseo pide una doble porción de tu espíritu, percibo la grandeza de su ambición y la sinceridad de su compromiso con el llamado profético. No busca riquezas, poder ni honor personal, sino una profunda participación en el espíritu que me ha movido en mi ministerio. Esta solicitud revela su deseo de no solo continuar, sino de expandir el trabajo que inicié. «Has pedido algo difícil», respondo. Esto no es una negativa, sino un reconocimiento de la magnitud de su solicitud. Una doble porción del Espíritu no es algo que pueda otorgar por mi propia voluntad o poder. Es un don de Dios, otorgado a aquellos que Él elige y capacita. La condición que impongo: si me ves cuando sea llevado de ti, te será concedido. Si no, no sucederá. No es una prueba arbitraria, sino una cuestión de fe y preparación. Verme ser llevado es ser testigo de un momento de revelación divina, una experiencia que trasciende lo común y entra en el dominio de lo sagrado. En este pedido de Eliseo, veo no solo la transmisión de un manto, sino la continuidad de una misión. Es un momento de transición, donde lo antiguo y lo nuevo se encuentran, donde el legado de un profeta está a punto de ser pasado a otro. Este pedido y mi respuesta señalan un cambio de era, una nueva fase en el plan divino para Israel. Reflexionando sobre este momento, siento una mezcla de emociones: esperanza por el futuro, tristeza por la partida inminente y una profunda gratitud por tener un sucesor como Eliseo, que lleva una visión tan grandiosa y un corazón tan dedicado al servicio de Dios. Mientras continuábamos caminando y conversando, de repente un carro de fuego con caballos de fuego apareció y nos separó. Entonces fui llevado al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio y clamó: mi padre, los carros y los jinetes de Israel». Y él no me vio más. Eliseo tomó sus propias ropas y las rasgó en dos partes. Tomó mi manto, que había caído de mí, y regresó y se detuvo a la orilla del Jordán. Tomó el manto que había caído de mí, golpeó las aguas y preguntó: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Cuando golpeó el agua, se dividió a un lado y al otro, y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó, que estaban observando, dijeron: «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo», y fueron a su encuentro, y se inclinaron al suelo ante él. Así, mi viaje terrenal llegó a su fin, pero mi legado continuó a través de Eliseo y de las muchas generaciones que siguieron, recordando siempre el poder y la fidelidad del Dios de Israel. Mi nombre es Elías, y esta es mi historia.